Bueno, muy bien, vamos a empezar, ¿vale? Entonces, repasando un poquito nada más rápidamente, ya vimos los dos teoremas fundamentales del cálculo, ¿no? Es la relación precisa en ideas matemáticas entre, o bueno, de la relación de la integral con la derivada, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, a la hora de definir en una función f minúscula que es integrable, ¿sale? La funcionaria, podemos definir una función funcionaria, ¿no? En el temario viene como integral con límite superior variable, ¿no? En fin, esta función de aquí, que lo que hace es integrar el área de a x, donde x es cualquier punto en el dominio de la función f minúscula, el intervalo a b, ¿sale? Es la función área, ¿no? Cuando yo integro de a x, obtengo el área debajo de la curva de a hasta el punto x, y cuando yo varío la x, obtengo todas las áreas posibles, ¿no? Y entonces, ¿qué? Espera un tantito. Entonces, que, bueno, un teorema importante, tal vez no tan importante como el primer teorema fundamental. Si la función es integrable, entonces la función área es continua. ¿Sí ven? Esto es importante en el sentido de entender el aspecto matemático de este objeto que es la integral, ¿no? Que todo empezó por perseguir un concepto que era el área debajo de la curva que forma la gráfica de la función f minúscula, y sin embargo a la hora de que ya lo pudimos materializar, que ya lo pudimos definir de manera sólida, matemáticamente hablando, estamos viendo cuáles son las consecuencias de esa definición, ¿no? Y la función área, ¿no? Que es una integral, justamente está aportando algo nuevo que no necesariamente tenía la función f minúscula. Eso no es tan común ni en matemáticas ni en la realidad, ¿no? O sea, cuando algo tiene un poco menos y de repente haces algún proceso y lo que te da es algo mucho más fuerte, ¿no? Para una función integrable que puede ser discontinua, la función área es continua, es mucho más de lo que era la función f minúscula, ¿no? Y no sé dónde está. ¿Dónde dejé las otras hojas? A ver, espérenme tantito. Pensé que ya las había sacado. Todavía no les envío, sé que todavía no les subo los apuntes ni el video de la clase pasada, ¿no? He tenido bastante trabajo, ¿no? Pero lo voy a hacer el fin de semana, a ver si lo puedo hacer hoy, ¿no? Entonces, bueno, primer teorema fundamental del cálculo, ¿vale? Entonces, ¿qué? Entonces, ahora, si yo le pido un poco más a la función f minúscula, si le pido continuidad, entonces lo que voy a obtener es que la f mayúscula va a ser derivable, ¿no? Esto de cálculo es uno de los resultados que todo el tiempo los profes están tratando de que los alumnos entiendan, ¿no? O al menos que lo memoricen, ¿no? Una función derivable es continua, pero una función que es continua no necesariamente es derivable, ¿no? Como valor absoluto, ¿vale? Entonces, otra vez, tengo una función f minúscula que es continua, no necesariamente derivable, y la función área es integrable. Digo, es derivable, perdón. Y su derivada, y esta es la relación, su derivada de la función área, f' de x con la f mayúscula, es justamente ¿quién? Es justamente el integrando, ¿no? Entonces, este primer teorema fundamental les dice, prácticamente, como coloquialmente se dice, a la hora de derivar una integral, obtienes el integrando, ¿no? Pero esta es la forma precisa, pues, de enunciarlo, ¿no? Bueno, y luego llegamos al segundo teorema fundamental del cálculo,
es la relación en la otra dirección, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora, yo tengo una función f minúscula integrable y si existe una función f mayúscula, si f minúscula tiene una antiderivada, tiene una primitiva, ¿no? Es decir, que a la hora de derivar la f mayúscula me da la f minúscula, resulta que puedo calcular la integral de la función f minúscula. Lo único que tengo que hacer es evaluar la antiderivada f mayúscula en b, evaluarla en a y restarlas, ¿no? Entonces, esto de aquí es parte de la potencia que tiene el cálculo, ¿no? Y de la importancia que tiene el cálculo que domina, al menos de una manera muy básica, ¿no? Muchas de las matemáticas que existen, ¿no? El cálculo diferencial e integral se da prácticamente en cualquier curso de licenciatura de cualquier carrera que esté relacionada con ciencias, ¿no? Por supuesto, se ve en la Facultad de Ciencias, se ve en ingeniería, se ve en química, se suele ver en medicina, no sé si en la UNAM se ve en medicina, pero en las facultades de medicina del primer mundo se les suele dar cálculo, ¿no? Se ve en economía, ¿no? En fin. Y entonces este es el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿sale? Inmediatamente, si yo ya sé derivar, ¿no? Si ya tenemos todas las reglas mecánicas que obtuvimos de cálculo uno para poder derivar, inmediatamente tengo un montón de antiderivadas que ya puedo usar, ¿sale? Es decir, de golpe ya conozco varias antiderivadas que puedo usar, nada más que eso pues va a estar restringido, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues la antiderivada de la función cero va a ser una constante, la antiderivada de, ¿dónde está? De x a la m es x a la m más 1 entre m más 1 más c. Este c es importante porque a la hora de derivar la antiderivada, como la derivada no lee constantes, pues esta c se va, ¿sale? Es decir, la antiderivada no es única. La antiderivada de coseno de x es seno de x, etcétera, etcétera, ¿no? Cabe notar que, ¿qué? Cabe notar que uno tiene ciertas antiderivadas que ya tienen una forma bastante útil. Ya tengo la antiderivada de x a la m, de coseno, de seno, ¿no? Sin embargo, hay unas que no están tan cómodas, ¿no? Como la derivada de tangente de x es secante cuadrada de x, pues sí, la antiderivada de secante cuadrada de x es tangente de x. Pero la pregunta natural es, bueno, eso está muy bien, pero ¿quién es la antiderivada de tangente de x? ¿Sale? Y entonces, pues necesitamos desarrollar ciertas técnicas para entender o para encontrar las antiderivadas de la función, ¿no? Y entonces vamos a empezar a ver técnicas de integración. No sé si les gusta integrar o no, pero al menos en la parte matemática, en la parte formal, en la parte constructiva y teórica, vamos a descansar un poquito y vamos a entrar a hacer cuentas, ¿no? Tal vez algunos con eso puedan descansar y lo sientan más sencillos, tal vez a algunos les da flojera eso, pero bueno, vamos a empezar a hacer eso. Antes de hacer eso, nada más, déjenme comento algo relacionado con el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no? Si se dan cuenta, aquí estoy pidiendo que la función f minúscula sea integrable y que la función f mayúscula, le estoy pidiendo que sea derivable, ¿sale? Y entonces, ¿cuáles son las limitaciones de este teorema de aquí, ¿no? Y entonces, pues vamos, ¿sale? La función f mayúscula es continua en el intervalo a, b, ¿no? Entonces, eh, bueno, preguntas, dudas, quejas, ¿no?
¿Sale? Entonces, ¿qué? Entonces lo que vamos a ver rápidamente, antes de empezar a integrar, o bueno, antiderivar con técnicas, es, voy a ver dos funciones, ¿no? Fíjense. Sea f mayúscula igual a que una función que va del intervalo 0, 1, o menos 1, 1, bueno, 0, 1, ¿a dónde? A los números reales, y la función está dada por quién, tal que f mayúscula de x es quién, es 0 si x es igual a 0, y es x cuadrada seno de 1 entre x, sí que si la x es distinto de 0, ¿sale? Déjenme poner aquí el dominio de menos 1, ¿no? Para que se vean los dos lados, de menos 1 a 1, ¿no? Esta es una función que esta es una función que se suele ver en cálculo, ¿no? Justamente en la discusión de límites, en la discusión de continuidad, en la discusión de derivabilidad. Estos ejemplos son clásicos, ¿no? Son ejemplos que ya han tratado, ¿no? Tengo seno, para empezar tengo un seno compuesto con ¿quién? Con 1 entre x, ¿no? Entonces, seno de 1 entre x, ¿qué es lo que está sucediendo? La función 1 entre x lo que hace es puntos cercanos al 0, los manda a infinito, y puntos muy lejanos, ¿no? De x, los manda cerca del 0. Eso implica que, ¿qué? Eso implica que cuando yo la compongo con la función seno, todas las oscilaciones de la función seno de x, que son una infinidad, las manda ¿qué? Las manda cerca del intervalo, digo, del origen, ¿sale? Entonces, aquí nada más para recordar un poquito, la función seno de 1 entre x se ve así, ¿no? Es una función impar, ¿no? Y entonces todas las oscilaciones del seno las manda en una vecindad del cero, ¿no? Esta función de aquí, pues no tiene límite cuando x tiende a 0, no es continua en el 0, etcétera, ¿no? Esta de aquí es la función seno de 1 entre x. Cuando la multiplican por la función identidad, ¿qué es lo que sucede? La función seno es una función que está entre menos 1 y 1, ¿sale? Y entonces cuando ustedes la multiplican por la identidad, esas imágenes que están entre menos 1 y 1, ahora van a ser multiplicadas por la identidad. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que la gráfica de la función x por seno de 1 entre x va a quedar ¿dónde? Va a quedar entre la identidad y menos la identidad, ¿no? O entre valor absoluto y menos valor absoluto, ¿no? Entonces, esta de aquí ya es una función par, ¿sale? Y pues nada, ¿no? Entonces de aquí, lo que tengo, ¿sale? La parte importante es esta de aquí. Todas las oscilaciones que tenía la seno de 1 entre x en torno al 0, ¿sale? Lo que sucede es que al verse aplastadas, se ven obligadas a ¿qué? Las imágenes se ven obligadas a converger al 0, ¿no? Es decir, x seno de 1 entre x, cuando x tiende a 0, ya tiene ¿qué? Ya tiene límite en el 0. Y si la función en el 0 la defino como 0, no nada más tiene límite, sino que la función es continua, ¿no? Y luego ¿qué? Luego tengo la función x cuadrada por seno de 1 entre x, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, en vez de multiplicar por una identidad, multiplico por ¿quién? Multiplico por una parábola x cuadrada, ¿sale? Entonces, por aquí está x cuadrada, y el seno de 1 entre x, como seno de 1 entre x toma valores entre 1 y menos 1, a la hora de multiplicar por x cuadrada seno de 1 entre x va a tomar valores entre
la parábola x cuadrada y la parábola menos x cuadrada, ¿vale? Y entonces, ¿qué? Entonces, al igual que con x seno de 1 entre x, esta función, la gráfica de la función, va a estar, ¿qué? Va a estar aquí aplastada por la parábola x cuadrada y por la parábola menos x cuadrada, ¿no? Ah, pero ¿qué sucede aquí? Aquí lo que sucede es que la función x cuadrada es derivable, la función menos x cuadrada es derivable, y entonces, bueno, cuando yo defino esta función que en cero valga cero, ¿sale? Justamente como la definí aquí, la función es continua, pero aparte es derivable, ¿no? Claro que para ver que es derivable, pues lo único que hay que hacer es que hay que aplicar la definición de derivada a este punto de acá, ¿sale? Y la derivada en el cero, una vez que se hace eso, como se suele hacer en cálculo 1, la derivada en cero vale cero, que es justamente la derivada de x cuadrada en cero y la de menos x cuadrada en cero. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, esta función, o sea, aquí estoy dibujando f mayúscula de x, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede? Pues es derivable en todos los números reales, ¿no? Como f mayúscula de x es derivable en el intervalo a, b, ¿sale? ¿Qué es lo que resulta? ¿Cuál es la derivada de f mayúscula de x, no? Bueno, en el cero va a valer cero, ¿no? Justamente en el cero se, se calcula la derivada por medio del límite, y afuera del cero, la función está dada, la función f mayúscula está dada ¿por quién? Por seno, que es derivable, compuesta con 1 entre x, que es derivable siempre que x sea distinto de cero. Entonces, seno de 1 entre x siempre es derivable siempre que x sea distinto de cero. Y x cuadrada, que también es derivable. Entonces, para derivar esta de aquí, pues lo único que tengo que hacer es ¿qué? Lo único que tengo que hacer es derivar con un producto, derivar un producto de funciones, ¿no? Es decir, producto de Leibniz. Es decir, derivada de la primera, derivada de x cuadrada, 2x, por la segunda función, seno de 1 entre x, ¿no? Más ¿quién? Más x cuadrada por la derivada de seno. La derivada de seno es coseno evaluada en dónde? Coseno evaluada en la función de adentro, seno de 1 entre x es una composición, entonces tengo x cuadrada coseno de 1 entre x por la derivada de 1 entre x, que es x a la menos 1, ¿sale? Y eso es que es x, el menos 1 pasa multiplicando y la potencia menos 1 le resto otro menos 1, ¿no? Entonces, tengo que dividir entre quién? Tengo que dividir entre x cuadrada. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, aquí tengo, y aquí va un menos, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, dense cuenta que ¿qué es lo que sucede con la derivada? La derivada otra vez es 2x seno de 1 entre x, y aquí me queda, ¿qué? X cuadrada entre x cuadrada me da coseno de 1 entre x, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ahora yo tengo una función que, a ver, la dibujo, no la dibujo porque... tengo una función, a ver, déjenme ver las componentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí con las componentes? Aquí con la componente, por un lado tengo x seno de 1 entre x, que es esta función de aquí, y le estoy sumando esta función de acá. ¿Y entonces qué? Entonces me va a dar una función que es discontinua en el cero. Coseno de 1 entre x le pasa algo muy parecido a la seno de 1 entre x,
Y entonces, ¿qué? Entonces, esta de aquí no es continua en el 0, ¿sale? Entonces, f' de x no es continua. No es continua ¿en dónde? No es continua en 0. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pongo, ¿sale? Entonces aquí todo esto es para la discusión en términos del segundo teorema, ¿sale? La pregunta es, fíjense, o sea, aquí tengo esta de aquí, yo la puedo ver como ¿quién? La podría ver como f minúscula de x, ¿sí ven? Esta de aquí la puedo pensar como f minúscula de x y yo preguntarme si puedo integrar f minúscula de x y usar ¿qué? Usar el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿sí ven? Pero ¿qué es lo que está sucediendo? En el segundo teorema fundamental del cálculo me están pidiendo que la antiderivada, que va a ser derivable en el intervalo AB, sea continua en A, B, ¿sí ven? Yo necesito continuidad de la antiderivada en el mismo dominio de la función a, b. ¿Sí ven? Entonces, mucho cuidado, ¿sale? Mucho cuidado porque aquí yo puedo decir, ah, pues la integral de 2x seno de 1 entre x menos coseno de 1 entre x es ¿quién? Pues es x cuadrada seno de 1 entre x. Pero no puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué? Porque esta f mayúscula, bueno, esta f' de x, ¿sale? Bueno, no, aquí lo estoy diciendo mal. A ver, esperen. Ah, sí, pensé que iba a caer algo ahí, pero no está cayendo. ¿Sale? Entonces, no, aquí sí se vale aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Sale? Entonces, fíjense que me estaba confundiendo, ustedes disculpen. ¿Sale? Esta F mayúscula, ¿sale? Va a ser la antiderivada de F minúscula de X, de F' de X. Y esta de aquí, ¿sale? Esta de aquí no es continua en 0. Esta de aquí es ¿quién? Esta de aquí es la función que voy a integrar. Es decir, yo aquí puedo decir que la integral de F minúscula de X, ¿sale? Como la F mayúscula de X, que es la antiderivada, es continua en menos 1 y 1 y es derivable, entonces, pues simplemente aquí sí se cumple, que aquí sí se cumple el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no? Pero bueno, esto de aquí, quiero que lo vean. ¿Por qué? Porque algo raro está sucediendo, ¿sí ven? Como que apenas pude entrar en las hipótesis, algo raro está sucediendo con esta función de aquí. Y entonces la voy a cambiar un poco, ¿vale? Cambiemos un poco a f mayúscula de x, ¿no? Es decir, sea... Bueno, preguntas, dudas. Bueno, fíjense, ¿qué es lo que voy a suceder? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Sale? Lo que voy a hacer ahora es aquí, si se dan cuenta, todo se valió. ¿Por qué? Porque aquí, a la hora de derivar la seno de 1 entre x, el 1 entre x cuadrada jugó con el x cuadrada que estaba en el numerador y se fueron y simplemente me quedó menos coseno de 1 entre x. Esto de aquí no es una función continua, ¿sí ven? Pero, ¿qué es lo que pasa si aquí yo hubiera puesto, en vez de tener seno de 1 entre x, hubiera puesto seno de 1 entre x cuadrada? Si hubiera puesto seno de 1 entre x cuadrada, a la hora de derivar, aquí me hubiera quedado una x cúbica, ¿sí ven? Y entonces, a la hora de multiplicar x cuadrada por 1 entre x cúbica, me hubiera quedado 1 entre x. Ahí se va a romper, ¿sí ven?
Es decir, voy a modificar un poquito justamente para atrapar algo que parece ser que está sucediendo ahí, ¿vale? Sea g de x igual a 0, si x igual a, es a 0, y x cuadrada de seno de 1 entre x cuadrada, ¿sale? Si x es distinto de 0. Y la g que va de menos 1 a 1 en los números reales, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces la función es prácticamente la misma, ¿sale? No es exactamente la misma, porque aquí tengo un x cuadrada, entonces va a modificar geométricamente un poquito la curva de la gráfica de G mayúscula, ¿sí ven? Pero cualitativamente hablando, la gráfica es la misma. Tengo un montón de oscilaciones infinitas de seno de 1 entre x cuadrada, la multiplico por x cuadrada y entonces, ¿qué? Entonces, espérenme tantito, entonces, ¿qué? Entonces, la función g mayúscula de x va a quedar atrapada, es una función par, va a quedar atrapada entre la parábola x cuadrada y la parábola menos x cuadrada. ¿Sí ven? Y al igual que con la función x cuadrada seno de 1 entre x, esta de aquí va a ser derivable en el 0, ¿sale? Donde g' de x es ¿quién? En el 0, ¿qué? En el 0, si x es igual a 0, su derivada vale 0. Y la derivada de g de x fuera del 0, yo puedo aplicar las reglas mecánicas de derivación de funciones, es decir, la derivada de x cuadrada, que es 2x por seno de 1 entre x cuadrada, ¿sale? Más, ¿quién? Más x cuadrada por la derivada de seno de 1 entre x, que es coseno de 1 entre x cuadrada por la derivada de 1 entre x cuadrada, que es x a la menos 2, ¿no? Y la derivada, ¿quién es? El menos 2 baja multiplicando y me queda x a la menos 2 a la menos 1, que es x1 entre x a la 3. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, ahora aquí lo que tengo es que la derivada es 2x seno de 1 entre x cuadrada menos 1 entre x coseno de ¿quién? De 1 entre x cuadrada. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la gráfica de la función? ¿No? Por un lado, tengo x seno de 1 entre x cuadrada, que es una función muy parecida, cualitativamente hablando, a x seno de 1 entre x. Pero ahora tengo la coseno de 1 entre x cuadrada multiplicada por 1 entre x. Como coseno está entre menos 1 y 1, 1 entre x por coseno de 1 entre x cuadrada va a estar oscilando entre la hipérbola 1 entre x y la hipérbola menos 1 entre x, ¿ven? Es decir, aquí, ¿qué sucede con g' de x? Por aquí tengo la función 1 entre x, por aquí menos 1 entre x, y entonces las oscilaciones infinitas. Ahora quedan las oscilaciones infinitas de g' de x. ¿En dónde quedan las oscilaciones infinitas? Ahora quedan aquí, oscilando entre 1 entre x y menos 1 entre x. ¿Sí ven? Y conforme yo me voy acercando al cero, las oscilaciones pues oscilan cada vez más, pero no dejan de oscilar, ¿sale? Y sigue siendo función, no deja de ser función. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, esta de aquí, esta que es g' de x, yo la quiero ver como ¿quién? Como g minúscula de x. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, esta función g de x
tiene una discontinuidad en cero, pero el problema es que no es acotada. ¿Sí ven? No entra, al menos hasta ahorita donde vamos en la discusión teórica, no entra como candidato para ser integrable. ¿Sí ven? Entonces, g de x no está acotada en el intervalo menos 1 y 1, ¿sale? Por lo que no podemos integrarla por definición, ¿sale? Aun cuando, ¿qué? Aun cuando sí tiene una antiderivada, ¿sí ven? Aun cuando, aun cuando g de x mayúscula es antiderivada ¿de quién? De g minúscula de x. ¿Sí ven? Es decir, ¿qué es lo que tengo? Yo lo que quería era aplicar segundo teorema fundamental del cálculo, es decir, la integral de menos 1 a 1 de g minúscula de x. Aquí sí tengo antiderivada, sí tengo este lado, que es g mayúscula 1 menos g mayúscula menos 1, pero el lado izquierdo no lo tengo. ¿Sí ven, chicos? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Mm, Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, este es una discusión, si ven, es un ejemplo de una función que sí tiene antiderivada, g minúscula de x, ¿no? Esta función de aquí sí tiene una antiderivada, ¿no? Es continua en el menos 1, 1, es derivable en el menos 1, 1, y sin embargo, no puedo aplicar segundo teorema fundamental del cálculo, ¿sale? No puedo aplicar segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Sale? Vamos a ver otro pequeño ejemplo. Es cuál, ¿no? Entonces, segundo ejemplo. ¿Sale? Este ejemplo es mucho más sencillo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sean f minúscula, f mayúscula, definidas en el intervalo 0, 1, que cae en los números reales, tal que ¿qué? Tal que f de x es igual a la función 1, ¿no? Entonces, aquí f de x es simplemente una constante, ¿no? En todo el intervalo 0, 1, tengo esto de aquí, ¿sale? Y la f mayúscula de x, la f mayúscula de x, ¿quién es? Es la función identidad si x está en el cerrado 0, abierto 1. Y va a valer 0, así que va a valer 0 si x es igual a 1, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí, ¿quién es f mayúscula de x? F mayúscula de x es la identidad de 0 a 1, y cuando llego a 1, la función vale 0, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, esta función de aquí,
bueno, me quedó un poquito choca, pero esta función f minúscula de x es integrable, ¿sale? Pues sí, ¿cuál es el área debajo de la curva? Pues es 1, ¿no? ¿Dónde qué? Donde la integral de 0 a 1 es ¿quién? Donde la integral de 0 a 1 de f de x es 1, ¿sale? La función f mayúscula es que f mayúscula de x es derivable en el 0,1. Si ven, justamente como usé para demostrar el teorema del valor medio para la derivada, la f mayúscula yo le pedí que fuera continua en el cerrado AB y que fuera derivable en el abierto AB. ¿Sí ven? Entonces aquí esta f mayúscula sí es derivable, ¿sale? Y f' de x es igual a 1, ¿en dónde? Es igual a 1 en x que pertenece, de hecho, desde el 0, del 0 al 1 abierto, ¿no? No es derivable justamente en el 1 porque f mayúscula no es continua en 1, pero f mayúscula de x no es continua en 1. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? No tengo las hipótesis del segundo teorema fundamental del cálculo, ¿sí ven? Necesito que la antiderivada sea continua en el mismo dominio de la función f minúscula, ¿sí ven? ¿Sale? Aquí, entonces, no podemos aplicar segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no? Porque además, fíjense, ¿qué es lo que pasa si yo lo quisiera aplicar? ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa cuando yo evalúo en los extremos? Y vemos que, ¿quién es este número de aquí? F mayúscula de 1 menos F mayúscula de 0. Esto de aquí, como la F mayúscula en 1 vale 0, ¿sale? Esto de aquí es ¿quién? Esto de aquí es 0 menos 0, que es 0, que es distinto a 1, que es la integral de f de x de 0 a 1. ¿Sí ven? Entonces, aquí es notable que, ¿qué? O sea, yo tengo una función candidato a ser la antiderivada. Si yo derivo f mayúscula de x en el interior del intervalo cerrado 0,1, que es el intervalo abierto 0,1, sí tiene antiderivada. Sin embargo, la función f mayúscula en x no es continua en 1 y por eso está fallando el segundo teorema fundamental, o más bien no puedo aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Siguen ahí? Todo bien, profe. Gracias. Bueno, entonces, eso de ahí, ¿en qué sentido va? Eso va en el sentido de que hay que tener cuidado, ¿no? Es muy común que una vez que entendemos cómo mecanizar ciertos algoritmos, uno nada más se preocupa luego por pues, hacer la mecánica de ese algoritmo, ¿no? Y luego puede suceder que hay puntos con los que hay que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, ahí están el primero y el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no? Y entonces ahora lo que vamos a ver son técnicas de integración. ¿Sale? Hay varias técnicas básicas, hay otras técnicas menos usadas, ¿no? Y hay unos objetos que ni siquiera se pueden llamar técnicas, simplemente son como trucos
dependiendo de ciertas integrales, ¿no? Para conseguir la antiderivada, ¿no? La técnica más usada tal vez o también la más fácil de entender desde mi punto de vista, la primera es el cambio de variable, ¿no? Entonces, cambio de variable. ¿Vale? Y entonces, ¿qué? Entonces, esto de aquí es, no sé, proposición. ¿Vale? Muy bien. Entonces, sean f y g funciones continuas en A, B, ¿no? Digo, continuas y derivables en A, B. Entonces, estas funciones están definidas en el intervalo A, B a los números reales, ¿no? Derivables en el dominio, en su dominio, que es el intervalo cerrado A, B, ¿no? Si f' y g' son funciones integrables en su dominio, son integrables en A, B, ¿sale? Entonces, ¿qué? Voy a poner aquí el resultado que vamos a demostrar, aunque esta de aquí no es la notación mnemotécnica usual, pero vamos a ponerlo para demostrar el teorema de cambio de variable, ¿no? Entonces, la integral de A B de f de x por g' de x de x. Ay, ya me equivoqué, ya anoté uno que no era. Ay, Dios mío, ya anoté el de, espérenme tantito. Anoté el de integración por partes. Eso lo pongo por allá. Técnicas de integración. Cambio de variable. ¿Vale? Entonces, ¿qué? Ahora sí, sea G que va del intervalo A, B a los números reales, ¿no? A esta de aquí le voy a pedir que con derivada continua, ¿sale? Con derivada g' de x continua en ¿qué? Continua en A, B, ¿sale? Y sea f minúscula que va de la imagen de G, f minúscula que va de la imagen de G, ¿a dónde? A los números reales. ¿Sale? Y esta la quiero continua. Entonces, ¿qué? Entonces, la integral de f de x de x, ¿sale? De g de a g de b, va a ser ¿quién? Va a ser la integral de a b de la composición g con f multiplicada por la derivada f de g, la voy a evaluar esta en t, multiplicada por la derivada de g. ¿Sí ven? Entonces, este es el teorema de cambio de variable, ¿sale? Y pues vamos a probarlo, ¿no?
Entonces, demostración. ¿Sale? Entonces, bueno, antes de empezar, dense cuenta que la G la estoy componiendo con la F. Tengo una composición de funciones aquí, ¿sale? Entonces, recuerden que para componer funciones, ¿sale? Para que tenga cierto sentido, la imagen de G tiene que ser que a la hora de intersecar con el dominio de F, tiene que ser distinto del vacío para que yo pueda tener valores para hacer la composición, ¿sale? Entonces, por eso aquí, por ejemplo, la forma de enunciar este teorema de cambio de variable es, yo empiezo con que F, el dominio de F, es justamente la imagen de G. Y G es una función que tiene derivada continua, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, esto de aquí me permite que yo pueda componer G con F, ¿sale? Le aplico la función G al intervalo A, B, ¿no? Voy a poner aquí. Aquí tengo una función G. Esta es la función G que va del intervalo A al intervalo B, ¿no? Aquí está G. Y entonces, ¿qué? Cuando le aplico G, aquí, por ejemplo, todo este intervalo de aquí es quién. Todo este intervalo de aquí es la imagen de G. ¿Sale? Ahora dense cuenta que a la función G, lo único que le estoy pidiendo es que la derivada sea continua. Entonces, mi función G puede ser de esta forma, pero también puede ser de una forma mucho más sencilla. La G podría ser una constante. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es derivable y su derivada es continua. Es infinitamente derivable, ¿no? Entonces, esta de aquí podría ser la imagen de G. ¿Sí ven? Un punto nada más. ¿Sale? Entonces, en la forma en cómo estoy enunciando el teorema, la imagen de G podría ser un intervalo o un punto, ¿no? Entonces, demostración. Tenemos dos casos, ¿no? Caso 1, ¿sale? La imagen de G es que es un punto, ¿sale? La imagen de G es igual a un punto, ¿sale? Y el segundo caso 2, la imagen de G es que es un intervalo cerrado. Ahora, aquí, ¿por qué la imagen de G puede ser un intervalo cerrado? Ah, yo estoy evaluando la función G en un intervalo cerrado. Por continuidad, como la G es continua, la G tiene derivada continua, entonces G es continua, entonces la imagen de G a fuerzas tiene que ser un intervalo cerrado, que puede ser un punto, o puede ser pues un intervalo que conste de una infinidad de puntos. Siempre la imagen es un intervalo cerrado. Esto es un caso particular de algo mucho más fuerte de cálculo de varias variables, que es que las funciones continuas de Rn en Rm siempre mandan compactos en compactos, ¿vale? Entonces no me puede dar un intervalo abierto, no me puede dar una asíntota, tengo restringido a lo que está sucediendo, ¿vale? ¿Dudas? ¿Alguna duda, compañeros? ¿No? Bueno, entonces vamos a probar esto, ¿no? Entonces, caso 1. Caso 1. ¿Sale? Sea la imagen
de G igual a ¿qué? Igual a un punto. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, cuando yo evalúo la función G en cualquier punto del intervalo AB, pues voy a tener una constante. En particular, para comodidad de la notación, lo voy a ¿qué? Lo voy a escribir como que es igual a G de A, ¿sale? Es decir, entonces, G de T, G de T es igual a G de A para toda T que pertenece al intervalo cerrado A, B, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, G' de T, pues la derivada de una constante es simplemente, ¿quién? Es 0 para toda T que pertenece al intervalo A, B, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, ¿quién es la integral de A a B de G compuesta con F multiplicada por la derivada de G? ¿Sale? Entonces, pues la derivada de G es 0. Y entonces, esto es igual a la integral de A B de la constante 0 de T. Y esto de aquí es simplemente 0, ¿no? Y por otro lado, ¿qué es lo que tengo? Y la integral, este de aquí es el lado derecho de la igualdad en el cambio de variable. ¿Qué pasa en el lado izquierdo? Entonces, en el lado izquierdo tengo la integral de G de a G de B de F de X de X. Pero G de T es igual a G de A para toda T en el intervalo A, B, en particular para el punto B, para el extremo. Es decir, esto es igual a la integral de G de a G de A. ¿De quién? De f de x de x, ¿no? Estoy integrando del punto G de A el mismo. Y esto lo definimos como 0. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces el primer caso está completo. ¿Sí, compañeros? ¿Dudas, preguntas, quejas? ¿No? Mm, Bueno, entonces vamos a ver el segundo caso, ¿no? Entonces, caso 2. Caso 2. ¿Sale? Entonces, ¿qué? La imagen de G sea la imagen de la función G, un intervalo cerrado. ¿Sale? Entonces, ¿qué? De aquí me voy a ayudar de unas funciones. Una va a ser la funcionaria sea f que va de la imagen de G a los números reales, f mayúscula de x es igual a ¿qué? Es igual a la integral de G de a x de f de t de t, ¿no? Y defino una función h que va del intervalo a, b a los números reales, como ¿quién? H de t la defino como simplemente G compuesta con F mayúscula de t, ¿no? Es decir, F de G de t. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces defino estas dos funciones,
¿sale? Vamos a derivar la primera. Entonces, digo la segunda, derivamos h. ¿Quién es h' de t? H' de t está definida como ¿qué? Como una composición, ¿sale? Es decir, es la derivada de f mayúscula evaluada en g de t por g' de t, ¿sale? Ah, pero ¿qué es lo que sucede? La función f es integrable, ¿no? ¿Qué más le pedí? Le pedí que hasta que fuera continua en la imagen de G. ¿Y entonces qué? Entonces f mayúscula de x, como la f es continua, es integrable, es continua, entonces f mayúscula es derivable. Y su derivada es ¿quién? Es el integrando, ¿se ven? Entonces esto de aquí, ¿en quién se convierte? Para toda t que pertenece a, b, ¿no? Entonces esto de aquí es simplemente la f minúscula evaluada en g de t por g' de t, ¿no? Y luego por el otro lado, por el teorema, bueno, ¿esto por qué? Pues por el teorema, por el primer teorema fundamental del cálculo, f' de x es igual a f minúscula de x para toda x en la imagen de G. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces lo que acabo de hacer es derivar esta h, es decir, h es antiderivada ¿de quién? La h es antiderivada de esta composición f de g de t, g' de t, ¿sí ven? Entonces, h de t es antiderivada ¿de quién? Es antiderivada, pues de esta función, f minúscula de g de t por la derivada de g de t, ¿sale? ¿Y ahora qué? Entonces ahora lo que voy a hacer es evaluar h en a. ¿Cómo? h de a, ¿sale? Entonces voy a evaluar la h mayúscula, ¿en dónde? Voy a evaluar la h mayúscula en a. Entonces, ¿quién es h de a? Pues h de a es igual a ¿quién? Es igual a f de g de a. Pero ¿quién es la f? La f mayúscula es la función área, ¿sí ven? Entonces, f evaluada en g de a, ¿quién es? Es igual a la integral de g de a g de a, ¿de quién? De f minúscula de t, de t. Es decir, esto es 0. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que tengo? ¿Quién es la integral de g minúscula de a g minúscula de b? De f minúscula de x, ¿no? Voy a ver qué, voy a ver quién es el lado izquierdo de la ecuación y pues voy a llegar a qué es el lado derecho, ¿sí ven? Entonces, esto de aquí es que, esto de aquí es, en términos de la f mayúscula, es f mayúscula de quién? De g de b. ¿Sale? Pero F mayúscula de G de B es ¿quién? Es la H mayúscula de B, ¿sale? Este de aquí es H mayúscula de B, ¿sale? Y H de A minúscula es 0. Entonces, esto es igual a H de B menos H de A. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Pero la h es antiderivada de la función f de g de t por g' de t. ¿Sí ven? Es decir, este de aquí es igual a ¿quién? Es igual a la integral de a b, ¿sale? De f
de g de t por g' de t. ¿Sí ven? ¿Esto por qué? Por el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Sí ven? Como la antiderivada de f de g de t, g' de t es h de t, pues lo único que tengo que hacer es evaluar en h de b menos h de a. ¿Sí ven? Y pues esto de aquí es justamente lo que quería. ¿Sí ven? Esto de aquí es la integral de a a b de g compuesta con f, evaluada en t, por g' de t de t. ¿Sí ven? ¿Sí todo el mundo? ¿Dudas, chicos? No, profe. ¿No? Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, tal vez no estuvo muy divertido, ¿no? Fue como nada más usar, como una manera elegante de usar el primero y el segundo teorema fundamental del cálculo, pero bueno, este de aquí es el teorema de cambio de variable, ¿no? Ahorita le voy a anotar algo por acá, ¿sale? Y pues bueno, vamos a hacer ejercicios, ¿no? Ejercicios. ¿Sale? Entonces, fíjense, 1, ¿sale? La integral de 1 a 2 de la raíz de 3x más 4 de x. ¿Sale? Entonces, que bueno, aunque esto de aquí es la notación para el enunciado, ¿no? En un curso de cálculo integral avanzado, pues se suele dar de la forma más precisa todos los términos que se van viendo, ¿no? Sin embargo, esta notación de aquí es una notación que es muy difícil de recordar. Entonces hay una notación mnemotécnica, ahorita la voy a poner abajo de ahí, ¿no? ¿Cuál es la notación mnemotécnica, no? Yo voy a hacer justamente un cambio de variable. Voy a proponer quién es la g, ¿sí ven? Aquí lo que necesito es, yo quiero integrar de g de a g de b, f de x de x. Eso es lo que quiero hacer aquí. Para hacerlo, yo necesito encontrar una g de tal manera que esta integral yo la puedo ver como esta integral. Y la integral que voy a resolver es la integral del lado derecho. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, con la notación mnemotécnica, ahorita la voy a apuntar allá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir quién es la G, ¿sale? Y en vez de escribir G, hay una notación que es simplemente escribo una nueva variable, usualmente su, puede ser otra letra, pero usualmente su, ¿no? Y entonces, ¿qué? Aquí lo que va a suceder es que voy a usar el cambio de variable u en 3x más 4. ¿Sí ven? Si se dan cuenta, aquí yo tengo una recta que es 3x más 4 elevada a la potencia 1/2. Yo sé antiderivar 1/2. Yo sé que la antiderivada de x a la n es x a la n más 1 entre n más 1, donde n es cualquier real excepto 1. Entonces yo sé antiderivar la potencia. El problema aquí es que tengo un 3x más 4 que me está estorbando. No estoy antiderivando la raíz de x, ¿no? Y aquí esencialmente en este ejercicio lo que está sucediendo es que la forma de adentro no afecta realmente hablando a lo que está sucediendo con la antiderivada, ¿no? Entonces fíjense, aquí pongo u igual a 3x más 4, ¿sale? Esta de aquí sería, lo voy a poner aquí como en paréntesis, sería la g de t, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces necesito la derivada para poder cambiar la integral. Necesito ahora que esto esté multiplicando por la derivada de g, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí abajo coloco la derivada de 3x más 4, que es ¿quién? Es 3, ¿no? Entonces, esto de aquí es igual a ¿quién? Este de aquí es igual
a G' de T en la notación del enunciado. Pero esta notación es muy engorrosa, ¿sale? Por lo regular hay dos formas de escribir esto. Se puede escribir como du igual a ¿quién? A 3 de x. O se puede escribir como du, la derivada de u respecto a x, sale igual a, bueno, ya le puse aquí, bueno, no importa. ¿Igual a quién? Igual a 3, ¿no? Dense cuenta que aquí hay dos notaciones. La segunda notación es una notación con significado. Yo tengo una función u que depende de x y entonces la derivada de u respecto a x es 3, ¿sale? La segunda no tiene un significado en términos de la teoría que hemos desarrollado. Du igual a 3 de x es una notación nada más, por eso esto es una notación mnemotécnica. No tiene sentido hablar de du y de dx, al menos no aquí, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede? Esta notación de la integral es una notación que tiene que ver con cómo la introdujo Leibniz en su descubrimiento del cálculo integral. Y así como lo vimos en las sumas de Riemann, esta notación tiene un significado, ¿no? Tiene un significado intuitivo, por eso la introdujo Leibniz y por eso ha sobrevivido. Es algo así como decir, las bases de los rectángulos son estas de X que son muy pequeñas y por eso estoy haciendo una suma. ¿Sí ven? Sin embargo, nada más es notación. En este punto, nada más es notación. Pero bueno, actualmente existen dos desarrollos en matemática más avanzada. Una es geometría diferencial y otra se llama análisis no estándar, donde definen un significado matemático preciso para este dx que aparece aquí, ¿no? El análisis no estándar, yo no lo conozco, nunca lo he estudiado, pero sí he estudiado geometría diferencial, ¿no? En la licenciatura, en la maestría, la usé en el doctorado, ¿no? Entonces, esta dx en realidad sí se le puede dar una definición precisa. En geometría diferencial, esta du y esta dx son transformaciones lineales que cumplen ciertas cosas, ¿sale? Y esas transformaciones lineales se les suele llamar formas diferenciales, ¿no? En geometría diferencial no se introducen estas du y dx para que en un curso de cálculo integral yo pueda hacer esto de aquí. Se introduce en geometría diferencial para que yo pueda hacer integraciones sobre espacios de dimensión n. En geometría diferencial lo que se hace es desarrollar todo el cálculo diferencial e integral en espacios suaves, ¿no? Que son de dimensión n y que no necesariamente tienen que ser planos como Rn, ¿no? Uno puede hacer cálculo diferencial integral en la superficie de una dona, en el interior de una dona, ¿no? Uno lo puede hacer en una esfera, uno lo puede hacer en un toro de dimensión 3, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es algo que va a adquirir todavía más sentido cuando lleven ecuaciones diferenciales, porque esto es algo que se suele hacer mucho en ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero bueno, estoy aquí colocando las dos notaciones mnemotécnicas usuales porque las dos son usadas en los libros. Sin embargo, hablando mnemotécnica o pedagógicamente, la primera tiene como más, según yo, más claridad para los estudiantes. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí lo que necesito para poder hacer el cambio de variable es que yo necesito la derivada de g. G compuesta con f, tengo que estar multiplicando por la derivada de g. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, aquí no tengo un 3. Yo necesito que aparezca la 3 multiplicando a la raíz, ¿no? Que es la función f, raíz cuadrada, compuesta con la recta 3x más 4. ¿Sí ven? Entonces, necesito un 3. Y entonces, lo que hago en este caso es muy sencillo meter un 3 porque no es variable, porque es constante, porque la integral es un operador lineal. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es, ahorita voy a poner todos los pasos, ¿no? Ya conforme vayamos avanzando, pues los voy a ir recortando un poquito.
la misma integral la multiplico por un 1, ¿no? Entonces tengo la integral de 1 a 2 de la raíz de 3x más 4 de x, ¿sí ven? Ah, y entonces de aquí metí un 1 como 3 entre 3 porque necesito este 3 y entonces meto este 3, ¿sí ven? Entonces esto de aquí es igual, igual, igual a ¿quién? El 1/3 queda ¿qué? Queda afuera, ¿sí ven? Y aquí tengo la integral de 1 a 2 de la raíz de ¿quién? De u. Déjenme escribir u con otro color, a ver si eso ayuda un poco. La raíz de 3x más 4 y luego tengo el 3 de x, ¿se ven? Entonces aquí tengo el 3 de x, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, por eso a mí me gusta más, mnemotécnicamente hablando, usar la notación de u igual a 3 de x. Ah, porque entonces aquí ya hago el cambio de variables, ¿sí ven? Esto es igual a 1/3 de la integral de ¿quién? De la raíz. Y entonces 3x más 4 es la variable u que puse aquí. ¿Se ven? Entonces aquí coloco la u. Y luego 3 de x es de u. ¿Sí ven? Entonces, en cuestión simbólica, ya estoy viendo el 3 de x aquí y simplemente lo cambio por du, en vez de estarme haciendo bolas, que puede pasar, no necesariamente, con el g' de t de t. ¿Sí ven? Entonces aquí simplemente pongo du. ¿Sale? Eso por un lado, ¿no? Entonces aquí ya hice el cambio de variable necesario para la integración, pero ahora me faltan los extremos, ¿se ven? Aquí en el enunciado de cambio de variable tengo g de a y g de b, ¿se ven? Y entonces cambio a qué? Cambio a y b, ¿sí ven? Ahora, ya que introduje esta notación mnemotécnica, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí, este 2 y este 1 es que está moviéndose en la variable x. Entonces, una forma que puede ayudarles para aclarar es que este es un x igual a 2, y este de aquí es x igual a 1, ¿sí ven? X es la variable de integración original. Ah, pero u es igual a 3x más 4. Entonces aquí lo que hago es que, pues lo que hago es, si x es igual a 2, entonces u es igual a ¿quién? Entonces aquí voy a poner la u, que es igual a 3 por 2 en el extremo superior, 3 por 2, ¿no? ¿Más quién? 3 por 2 más 4. ¿No? Entonces, este de aquí se convierte en ¿quién? Se convierte en 10, ¿sale? Y luego el de abajo, que ya está en la variable u, me fijo en el cambio de variable que hice aquí, sería 3 por 1 más 4. ¿Se ven? Entonces aquí tengo u igual a 3 por 1 más 4, que es ¿quién? Es 7. ¿Se ven? Y entonces, ¿qué? Entonces ya tengo, esto es igual a ¿quién? A 1/3 la integral de 7 a 10 de u a la 1/2 de u. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué es lo que sucede con el cambio de variable? Con el cambio de variable, la integral, la antiderivada que tengo que buscar, debe ser mucho más fácil de encontrar. Esta de aquí ya la tenemos, ¿no? En todas las reglas, en todas las antiderivadas que nos consiguió el segundo teorema fundamental del cálculo, esto sería u a la 1/2 más 1 entre 1/2 más 1. Y esto evaluado, ¿en dónde? Evaluado de 7 a 10. ¿Sí ven? Esto es notación estándar. Y esto de aquí ya, lo único que tengo que hacer es evaluar. 1/2 más 1 es 3/2. Esto de aquí es igual a ¿quién? Es igual a 1/3 de u a la 3/2 entre 3/2. ¿No? Entonces tengo 1/3
1 entre 3 y aquí 1 entre 3 medios, ¿no? Y esto evaluado de 7 a 10. ¿Y entonces qué? Pues entonces se van los 3. No, no se van los 3. El 3 se queda abajo por la ley del sándwich. El 2 sube arriba, tengo 2 sextos y me sigue quedando, ¿qué? Un tercio, ¿no? Ah, no. 2 entre 3 por 3, 2 novenos. Uy, santo madre. 2 novenos, ¿no? Y entonces, ¿qué? Ahora evalúo el f de b menos f de a, ¿es quién? Es 10, esto está multiplicando a 10 a la 3 medios, menos 10, digo, menos 7, perdón, a la 3 medios. ¿Sí, todo el mundo? Y entonces, esta es la forma de integrar por cambio de variable. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Bueno, espero que no estén muy aburridos, pero es algo que si apenas van a aprender a integrar, pues vale la pena hacerlo con cuidado, ¿no? Bueno, dense cuenta que aquí estoy usando, ¿qué es lo que estoy usando? Lo que estoy usando es el teorema como viene, ¿sí ven? Tengo una ¿qué? Tengo una integral que es un área debajo de la curva, es un número real, ¿no? Hay otra forma de hacerlo, también es muy común. Voy a poner aquí un método 2, ¿no? Método 2. Este de aquí es más cavernícola, ¿no? O sea, la forma formal, la forma adecuada, la forma elegante de hacer lo que acabamos de hacer es esto, ¿sale? Justamente evaluar en los extremos. Hay veces que a fuerzas uno tiene que evaluar en los extremos y no hay otra forma de hacerlo, pero hay veces que podemos hacer otra cosa, ¿sí ven? ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí, este es método 2. Lo que voy a hacer es, me voy a olvidar de los extremos, ¿sale? Me olvido de los extremos, ¿no? Entonces, este método, pues no lo van a encontrar en los libros. Ningún libro va a decir, ah, o bueno, yo no conozco ninguno, ¿no? Porque es como un poco informal, pero a los estudiantes les puede ayudar o puede ayudar a ahorrar tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Lo que tengo es un tercio de la integral de raíz de u. ¿Sí ven? Lo estoy anotando como ¿qué? Lo estoy anotando como antiderivada, ¿sí ven? Bueno, lo que voy a hacer es encontrar la antiderivada. Lo voy a poner aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, antiderivo. ¿Y la antiderivada quién es? La antiderivada es 2 novenos, ¿no? ¿De quién? De u a la 3 medios, ¿no? Esta de aquí es la antiderivada. Ahora, dense cuenta que no le estoy poniendo un más c, y no le estoy poniendo un más c porque yo no estoy calculando una antiderivada, estoy calculando una integral, ¿sí ven? Y entonces, ahora sí, de aquí lo que hago es esto lo igualo, simplemente recuerdo que u es igual a ¿quién? U es igual a 3x más 4, ¿no? Ah, entonces aquí pongo 2 novenos, ¿de quién? De 3x más 4 de la raíz, bueno, a la potencia 3 medios. ¿Se ven? Y esto regreso, ahora sí, regreso los extremos. Los extremos, ¿quiénes eran? Los extremos eran 1 y 2, ¿no? 1 y 2, ¿no? Entonces aquí regreso los extremos. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, pues evalúo en los extremos y ¿qué me da? Pues me da justamente lo mismo, ¿sí ven? Esto de aquí es igual a 2 novenos, ¿de quién? De 3x más 4 evaluado en 2, que es 3 por 2 más 4. Y es 10 a la 3 medios menos 3 por 1 más 4, que es 7 a la 3 medios. ¿Sí ven?
Y entonces, ¿qué? Entonces los dos resultados, pues son iguales, ¿no? El primero es como el formal, como el que se debe de hacer, evaluar en los extremos con el cambio de variable. Y el segundo, pues es un poquito más cavernícola, pero pues tal vez es más rápido de hacer, ¿no? Cualquiera de los dos que hagan están bien, ¿vale? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Gracias. ¿A qué hora son? 3:30, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer unos ejemplos, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Los voy a ir complicando. Ah, tengo que hacer esta, no se me vaya a olvidar que estoy tengo aquí. Mm, hay una que tengo que hacer aquí. Ah, no, hay dos. Mm, mm, Espérenme tantito, estoy viendo aquí. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer más ejercicios, ¿no? Y lo que voy a hacer es, pues le voy a ir aumentando, que le voy a ir aumentando el nivel, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, aquí si se dan cuenta, hice un ejercicio de calcular la integral, ¿sale? Calcular la integral. Ahora, lo importante, si se dan cuenta, ya que tengo el segundo teorema fundamental del cálculo, es en realidad encontrar la antiderivada. Ya que tengo la antiderivada, pues lo único que hago es evaluar en los extremos. Entonces, a partir de ahora, a menos que tenga un caso especial, nos vamos a concentrar en calcular la antiderivada, ¿no? Calcular antiderivada. ¿Vale? Si en algún momento quieren otra vez repasar lo de los intervalos, lo puedo hacer, pero me voy a concentrar, a menos que digan otra cosa, me voy a concentrar en la antiderivada, ¿no? Entonces, bueno, integral de x cuadrada por 5 más 2x cúbica a la octava potencia de x, ¿no? Entonces, fíjense, esta de aquí, vamos a calcular la antiderivada. Recuerden que cuando ya no pongo extremos abajo y arriba, este símbolo lo que significa es que voy a buscar antiderivada, ¿sale? Bueno, dense cuenta de algo. Dense cuenta que esta se podría hacer directamente. Lo único que tendría que hacer sería elevar 5 más 2x al cubo a la octava potencia. ¿Sí ven? Nada más que qué, nada más que elevarla a la octava potencia, pues no es trivial, ¿no? O sea, les va a llevar unos 15 minutos, ¿no? Podría ser todavía algo más, podría aquí poner a la potencia 80. Y bueno, si les gustó la clase del binomio de Newton, aún así pueden encontrar el binomio de Newton de 5 más 2x a la cúbica, ¿no? Ya que tienen todo ese binomio a la potencia 80, pues simplemente la multiplican por x cuadrada y luego lo que tienen que hacer es que, luego lo que tienen que hacer es, pues simplemente antiderivar cada uno de los sumandos, que es una constante por x alguna potencia, ¿no? Pero eso es muy, pues muy complicado, ¿no? Bueno, a menos que les guste hacer como muchas cuentitas, no tiene sentido hacer eso, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y esta es parte de lo que hay que aprender a la hora de hacer, a la hora de usar cambio de variable, ¿no? Cada vez que yo veo uno integrando, vale la pena preguntarse si yo puedo hacer cambio de variable. Cambio de variable es como la forma más fácil de integrar, ¿no? Hay muchas otras que vamos a ver, ¿no? Integración por partes, sustitución trigonométrica, etcétera, ¿no? Pero la de cambio de variable es muy noble, me suele ser muy sencillo, ¿sale? Entonces vale la pena primero intentar hacer cambio de variable, ¿sale? Aunque no siempre sea posible, ¿sale?
Y en ese intentar hacer el cambio de variable, lo que uno tiene que desarrollar cierta madurez matemática, cierta experiencia, es como, aquí veo una función, quién va a ser mi u, ¿no? A quién voy a proponer como u y ver si está la derivada, ¿sale? Entonces, fíjense que, ¿qué? Aquí tengo un 5 más 2x al cubo y la derivada de 5 más 2x al cubo es 6x cuadrada, ¿sí ven? Y entonces no tengo la derivada 6x cuadrada, pero casi, ¿sí ven? Tengo a x cuadrada, lo único que le tengo que agregar es justamente una constante. Si aquí en vez de x cuadrada fuera, hubiera tenido x a la séptima, chin, hubiera tenido que hacerle de otra forma, ¿sí ven? Pero como aquí casi me aparece la derivada de 5 más 2x cuadrada, puedo hacer ¿qué? Cambio de variable, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Sea u igual a ¿quién? A 5 más 2x al cubo. Y entonces du es ¿quién? Du es igual a 6x cuadrada, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Ya lo voy a hacer un poquito más rápido. Necesito un 6, ¿sí ven? Entonces, ¿qué hago? Multiplico esta integral por 6 entre 6 y el 1/6 me queda afuera. Aquí tengo un sexto, ¿sí ven? Y luego, esto por la integral de ¿quién? De 5 más 2x cúbica y todo esto a la potencia 80. ¿Sí ven? Y luego, ¿qué? Ya el 6 de 6 entre 6 ya lo tengo aquí. ¿Sí ven? Ya tengo 6x cuadrada y aquí me falta poner ¿qué? De x. ¿Sí ven? Entonces tengo 6x cuadrada de x. ¿Sí ven? Entonces ya el cambio de variable de du ya me aparece aquí. ¿Sí ven? Y entonces pues ya hago cambio de variable. Esto es igual a 1/6 de ¿quién? De la antiderivada. 5 más 2x cúbica es u al cubo y 6x cuadrada de x es simplemente de u. Y entonces, ¿qué? Entonces, pues simplemente antiderivo u al cubo, ¿sale? Esto es 1/6 de u a la cuarta. U a la 80. Sí, sí, perdón, perdón. U a la 80. Gracias. U a la 80, ¿no? Me confundí con este. U a la 80 más 1 entre 80 más 1, ¿no? Y entonces, ¿qué? Pues esto de aquí es 1/6, bueno, no 1/6, 81 por 6. ¿Cuánto vale 81 por 6? 6 por 1, 6, 6 por 8, 48, ¿no? Es 1 entre 486 por u a la 81, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Regreso a x. Regreso a x, ¿no? Y entonces tengo que 1 entre 486, ¿por quién? Por u, que es 5 más 2x al cubo a la potencia 81. Y en este caso, mucho cuidado, como estoy calculando antiderivada, este lleva un más c. ¿Sale? Si se dan cuenta, si ustedes derivan esto de aquí, ¿sale? Lo que me da es justamente el integrando x cuadrada 5 más 2x cúbica a la 80. ¿Sí ven? Entonces, está bien. Siempre que puedan verificar, sobre todo a la hora de estar aprendiendo a integrar o a la hora del examen, si ustedes pueden verificar que a la hora de derivar lo que les dio, lo que les da es justamente el integrando, vale la pena hacer para que corroboren que están bien, que no se hayan equivocado. Es posible que, aunque ustedes sepan integrar, en algún momento pueden meter la pata, así como yo lo estaba ya metiendo aquí. ¿Sí ven? Y bueno, pues esta de aquí es la antiderivada. ¿Vale? ¿Dudas?
¿Ninguna duda? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, espero que no estén muy aburridos. Bueno, voy a hacer una antes de que se me olvide, porque luego la vamos a usar, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, antes supongo que 2, 3, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las que justamente luego no es fácil como leer, que uno puede integrar por cambio de variable, ¿no? Justamente la antiderivada de tangente de x. ¿Sale? ¿Cómo uso cambio de variable en esta antiderivada para calcular la antiderivada de tangente de x? Poniéndolo Bueno, como seno entre coseno. ajá, justamente, ¿no? O sea, eso puede pasar a veces, ¿no? Esta es como una muy sencilla, ¿no? Pero justamente puede haber integrales complicadas que uno puede ver y decir, ¿cómo diablos le hago, ¿no? ¿Dónde está el cambio de variable, ¿no? Y puede que sí haya cambio de variable, ¿no? Entonces, esto de aquí, justo como dijo su compañera, la tangente de x, yo la puedo ver como seno de x entre coseno de x, ¿no? Y esto de x, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, bueno, ¿para qué hice eso? ¿La compliqué o la simplifiqué? ¿No? Ah, bueno, aquí justamente, ¿qué es lo que sucede? Tengo coseno y seno, y resulta que ya sabemos que, ¿qué? Que la derivada de seno es coseno, y la derivada de coseno es menos seno, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, pues aquí hay como algo, ¿no? Hay algo que parece recordar a qué, al cambio de variable, ¿sale? Entonces aquí tengo seno de x entre coseno de x. Seno de x están en el numerador, es decir, tengo 1 entre coseno de x multiplicada por seno de x. ¿Dónde hago el cambio de variable? Con el coseno de x, porque tengo que multiplicar por la derivada y no al revés, ¿sí ven? Entonces de aquí sea que sea u igual a coseno de x, ¿no? Y entonces, ¿qué? Cuando hago u igual a coseno de x, ¿quién es? De u. La derivada de coseno es menos seno de x, ¿no? Ah, entonces necesito simplemente un menos. Y entonces esta de aquí es igual a qué? Pues un menos lo meto como menos por menos, ¿no? Entonces aquí tengo menos 1 entre coseno de x y luego tengo aquí a menos seno de x de x. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Ya puedo hacer el cambio de variable. Esto de aquí es igual a menos la antiderivada de ¿quién? Coseno de x es u, menos seno de x es du, es decir, du sobre u, ¿no? Y bueno, esto es algo que vamos a ver más adelante, pero en las reglas ya la di. La antiderivada de 1 entre u es ¿quién? Es logaritmo natural de u, ¿no? Entonces esto es igual a menos logaritmo natural de u más una constante c, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo que tengo es, regreso la u a la x, ¿no? Y entonces tengo menos logaritmo natural de coseno, la u coseno de x más c. Ah, todavía puedo hacer más, ¿no? La puedo dejar así, esta de aquí ya está bien, pero puedo seguir, ¿qué? Reglas de exponentes del logaritmo. Este menos lo paso aquí. Esto es igual al logaritmo natural
de 1 entre coseno de coseno de x a la menos 1 más c. Y 1 entre coseno es ¿quién? 1 entre coseno es logaritmo natural ¿de quién? De la secante de x más c. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces acabo de encontrar la antiderivada de tangente de x. ¿Sí ven? Ahora, aquí vale la pena decir algo, ¿no? Por lo regular, cuando a uno en la tarea, cuando a uno en el examen le piden calcular antiderivada, pues aquí ya cambió aquí ya acabó la chamba que había que hacer, ¿sí ven? Sin embargo, hay que tener cuidado, porque ¿qué es lo que pasa con la función tangente de x, ¿no? Que la puedo ver como seno de x entre coseno de x. Esa función es una función que tiene asíntotas en los múltiplos impares de pi medios, que es donde coseno de x justamente se hace cero, ¿no? Entonces, aquí hay que tener un poquito de cuidado, ¿sale? Porque justamente tengo que... Aquí está menos pi medios, ¿no? Y luego está... Por aquí está 3 pi medios. Y luego por aquí está... Por aquí está, ¿quién? Por aquí está menos 3 pi medios, ¿no? Y entonces, ¿quién es tangente de x? Tangente de x es una función que en cero se parece mucho a la identidad y viene de una asíntota de menos infinito en pi medios y en pi medios se va. Y entonces, todo lo de la antiderivada está bien, pero hay que tener cuidado con qué. Hay que tener cuidado con dónde integramos, ¿sí ven? Por lo que hemos visto hasta ahorita, nada más puedo integrar donde la función tangente de x es que es acotada, ¿no? ¿Va a ser qué? Va a ser integrable porque justamente es continua, siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando no esté en un múltiplo impar de pi medios, ¿sí ven? Entonces hay que tener mucho cuidado justamente a la hora de que la antiderivada está bien, pero ¿dónde funciona la antiderivada? ¿Sí ven? ¿Dónde puedo usar el teorema fundamental del cálculo? ¿Sale? El segundo. Aquí tengo justamente una secante, ¿sí ven? Entonces aquí tengo una función secante y la función secante es ¿quién? La función secante es 1 entre coseno, ¿no? Entonces, por aquí voy a poner, esta de aquí es la recta horizontal 1, la recta horizontal menos 1, y entonces por aquí tengo a quién. Dejen, lo pongo igualito. Aquí está pi medios, ¿no? 3 pi medios, más adelante está 2 pi. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa con coseno de x? Coseno de x en pi medios vale 0, baja en pi vale menos 1, en 3 pi medios vale 0 y luego pues se repite todo, ¿no? Del lado izquierdo, coseno de menos pi medios vale 0 y en menos pi menos 1 y luego regresa al 0, ¿no? Entonces, ¿qué? La función secante es 1 entre coseno, ¿sale? Y entonces tengo esta función constante 1 que la voy a dividir por el coseno, ¿sí ven? Entonces en el 0 tengo 1 entre 1 y luego tengo 1 entre números más pequeños de 1, es decir, se va a hacer ¿qué? Se va a hacer más grande. Y cuando yo me acerco a pi medios, coseno de x se va a 0. Y entonces tengo 1 entre valores que se acercan a 0, positivos. Y entonces aquí tengo una asíntota, ¿no? Las asíntotas ¿de qué? De la secante de x
están relacionadas pues, con las asíntotas de tangente de X. En ambas funciones estoy, ¿qué? Estoy dividiendo estoy dividiendo entre coseno de X, ¿no? Entonces, esta que estoy dibujando aquí es ¿quién? Es la secante de X. Y esta de aquí es tangente de X, ¿no? Entonces, fíjense que, ¿qué? Fíjense que, uno, yo tengo que la antiderivada está bien definida. ¿En dónde está bien definida? Donde esté bien definida la secante de X, ¿sí ven? Ah, y entonces, ¿qué? Pues eso está bien definido justamente, por ejemplo, en el intervalo menos pi medios, no tengo ninguna bronca, ¿sale? Puedo aplicarle logaritmo natural a la secante de X, ¿no? Ahora, dense cuenta que aquí hay, ¿qué? Aquí hay un pequeño detalle. Logaritmo natural. Es una función que vamos a ver, aunque tal vez ya les han platicado alguna cosa de ella. La función logaritmo natural de X es una función que está definida en los reales positivos, ¿sale? Y pues va a ir, ¿no? Entonces, la función logaritmo natural tiene una asíntota en el 0 que se va a menos infinito, en el 1 vale 0 y luego crece muy lentamente, ¿no? La gráfica de esta función es la reflexión de la función exponencial respecto a la identidad. Esta de aquí es logaritmo natural de X, ¿no? Ah, pero ¿qué está sucediendo aquí? ¿Puedo o no puedo calcular, sale justamente el área, sale debajo de la gráfica de la función de tangente de X? Dense cuenta aquí que tangente de X, sale, es positiva y negativa, ¿sí ven? Entonces yo tengo un área bien definida siempre y cuando me tome un intervalo cerrado entre menos pi medios y pi medios, ¿sí ven? Ahora, la secante de X toma, ¿qué? Toma valores positivos y negativos. En menos pi medios es positiva la secante de X. En pi medios, 3 pi medios es ¿qué? Es negativa. En 3 pi medios, 5 pi medios es positiva. ¿Sí ven? Pero sin embargo, la secante de X que la voy a usar para calcular el área de tangente de X, la tangente de X en cada intervalo, menos pi medios, 3 pi medios, es justamente la misma. ¿Sí ven? A mí me debería de dar a la hora de calcular el área, por ejemplo, de menos pi cuartos a pi cuartos, la misma área que de 5 pi cuartos a 7 pi cuartos, 8 pi cuartos, 7 pi cuartos creo, me debería de dar la misma área en estos intervalos, ¿sí ven? Lo voy a poner, ¿no? Por ejemplo, aquí está menos pi cuartos y aquí está pi cuartos. Yo debería de tener la misma área que si yo calculo aquí. Este es 3 pi cuartos y este es 5 pi cuartos, ¿no? Entonces yo debería de tener la misma área, nada más que hay un detalle. Hay un detalle porque es la secante entre 3 pi cuartos y 5 pi cuartos, la secante es negativa. Y la antiderivada me está diciendo que tengo que aplicar logaritmo natural, ¿sí ven? Y entonces yo no le puedo aplicar a la logaritmo natural a secante de X si la X está entre 3 pi cuartos y 5 pi cuartos, porque la secante es negativa, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, aquí hay un pequeño detalle, ¿sí ven? Aquí la antiderivada tengo que hacerle ajustes. Va a ser logaritmo natural de secante de X, ¿sale? Si la X pertenece a los intervalos menos pi medios. Y luego del 3 pi medios al 5 pi medios, ¿sí ven? Entonces, por ejemplo, ahí pueden encontrar todos. Si X pertenece a...
¿Cómo lo anoto? Es que, sí, lo voy a poner que abierto, ¿no? No hay problema. De menos pi cuartos, digo, de menos pi medios a pi medios. ¿Sí ven? Ahí tengo todo bien definido. Y si yo quiero calcular la integral de 3 pi cuartos a 5 pi cuartos, tengo que tener cuidado. Más vale que mi secante sea positiva. Entonces aquí lo que hago es poner logaritmo natural de menos secante de x, si, por ejemplo, x pertenece a dónde? A pi medios, coma, 3 pi medios, ¿no? Entonces, fíjense, lo que tengo que hacer es volver positiva, aunque no lo sea, a la secante de x, ¿sale? Y entonces, ¿cómo hago eso? Eso lo hago con un valor absoluto, ¿no? Entonces, por eso, cuando ustedes ven tablas, ¿sale? Tablas de antiderivadas, van a encontrar que la antiderivada de tangente es igual al logaritmo natural de secante de x, pero el secante de x está en valor absoluto. Y esto más una constante c. ¿Sí ven? Entonces, ojo de confundir de que puedo sacar la antiderivada, luego a la hora de usarla en algún problema en particular, hay que tener un poquito de cuidado de cómo están jugando pues las funciones en la antiderivada, ¿vale? ¿Dudas, chicos? ¿Ninguna duda? No, profe. Bueno, ¿todo bien? Bueno, muchachos, ya son 3:54, ¿no? Les voy a decir a los ayudantes que, bueno, no, sí se les voy a decir que al menos den una clase de cambio de variable, ¿no? Eh, bueno, de cambio de variable con otras técnicas, tal vez, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es eso, vamos a pasar por las técnicas usuales, ¿no? Tal vez vea una o dos en cada clase, vamos a ver integración por partes, que es muy importante, ¿no? La integración por partes es muy importante, justamente porque me va a ayudar a calcular la integral de producto de funciones, ¿no? Sin embargo, no siempre funciona, ¿no? Vamos a ver sustitución trigonométrica, vamos a ver fracciones parciales, vamos a ver qué otra, no sé si me está pasando alguno, pero esas son las principales, ¿no? Y pues nada, pues les voy a dejar en la tarea pues hacer un montón de integrales, ¿no? Si quieren aprender a antiderivar, si van a necesitar antiderivar en la carrera que están haciendo, pues necesitan hacer los ejercicios de integrales, ¿no? La única forma de aprender a integrar o a derivar mecánicamente, pues es haciendo un montón de integrales, un montón de derivadas. Y si no tienen dudas, lo dejamos aquí y nos vemos el, el lunes, ¿no? Es viernes. ¿Sale, chicos? Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego.